¿Puede la física y la cosmología astronómica probar la existencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía, desde las implicancias filosóficas del Big Bang pasando por el estudio del ajuste fino, tanto a nivel del universo como del paso de la inercia a la vida, la termodinámica y otros argumentos asombrosos. En Ciencia y Religión nos sumergimos por este gran debate para tratar de responder a la pregunta de si por medio de la ciencia moderna es posible llegar a Dios. Adquiérelo desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y de regalo, llévate una versión digital de nuestra revista exclusiva Quasars en español, optimizada para tablet. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Es muy interesante cómo se parte contando esta leyenda. Es parte de la historia y la filosofía de las matemáticas más elevadas jamás alcanzadas por el hombre, y tiene como primer protagonista a David Hilbert, quien se lanza a la aventura de demostrar que las matemáticas constituían un sistema completo y coherente. Todo esto bajo la creencia positivista del momento, que consideraba que las cuestiones de la ciencia son sistemas cerrados en sí mismos, con los cuales podemos agotar su realidad intrínseca, y ya está, no hay nada más que resolver. Este proyecto va a venirse abajo el 7 de octubre de 1930 en Königsberg, la ciudad natal de Kant, en un coloquio en donde la élite de las matemáticas estaba reunida en torno al tema, la epistemología de las ciencias exactas. Al final del coloquio, un muchacho bajo, delgado, tímido, con unas gafas finas, se levantó. Se llamaba Kurt Gödel. Acababa de terminar su tesis en la Universidad de Viena bajo la dirección de Hans Hahn. El muchacho pronunció una sola frase. Si se supone que las matemáticas clásicas son coherentes, se puede construir proposiciones matemáticas que son contextualmente verdaderas, pero indemostrables en el sistema formal de las matemáticas clásicas. El muchacho acababa de decir que ciertas proposiciones matemáticas podían ser a la vez verdaderas e indemostrables, pero nadie reaccionó, salvo una sola persona que captó lo tremendo de este asunto. Su nombre, John von Neumann, uno de los padres de los computadores y miembro clave también del proyecto Manhattan. Si lo que usted dice es verdad, le dijo a Gödel después del coloquio, entonces es imposible mostrar la coherencia del conjunto de las matemáticas, incluyendo la aritmética. Así es, contestó Gödel. Se trata de mi segunda conclusión. Ya está en la imprenta. Este resultado implica que todo sistema lógico coherente está inevitablemente incompleto. Por eso mismo se habla del famoso teorema de la incompletitud. La lógica no podría fundamentarse en la misma. La aritmética tampoco, ni las matemáticas en sí. Existen afirmaciones matemáticas verdaderas acerca de las cuales no podemos demostrar que son verdaderas. Nos encontramos entonces aquí con una limitación intrínseca. Hay verdades que un sistema no puede probar por sí mismo, lo cual podría considerarse una barrera inicial en el conocimiento absoluto dentro de un sistema cerrado. Esto recuerda en cierta medida, guardando las proporciones y la analogía, al gran misterio del paso de lo inerte a la vida. Jacques Monod decía que el código genético solo puede ser traducido por productos provenientes de la propia traducción. ¿Cuándo y cómo ese bucle se cerró sobre sí mismo? He ahí el gran enigma. Replanteada la pregunta de otra forma, ¿cómo pudo haber iniciado el proceso de traducción si las herramientas necesarias para hacerlo debían ya existir en algún grado? Por lo tanto, el enigma biológico consiste en cómo pudo comenzar el ciclo de traducción sin una preexistencia de la maquinaria completa. El enigma matemático podría ser más fundamental todavía que el biológico, porque el matemático ya está demostrado que es tal. En el caso del biológico, está por verse si es posible resolverlo aludiendo a algún elemento externo que permita explicarnos cómo se logró formar el bucle. Pero si fuese un elemento externo, ¿de qué naturaleza podría ser? ¿Implican tanto el teorema de Gödel
como el enigma genético la necesidad de recurrir a un Deus ex machina, es decir, a un Dios fuera de la máquina que nos permita comprender el surgimiento de estos sistemas en el mundo, tanto el matemático como el biológico. Lo que está claro es que las consecuencias de lo demostrado por Gödel son tremendamente interesantes para la filosofía, toda vez que son contestes con la visión platónica de las matemáticas, tal y como lo explica Roger Penrose. Dicha posición afirma que los objetos matemáticos existen independientemente del cerebro humano. Por lo tanto, podríamos decir que el gran misterio de las matemáticas puede resolverse diciendo que éstas no fueron un invento del hombre, sino que simplemente éste las descubrió. A pesar de que el universo platónico no se deje reducir a nuestras construcciones mentales imperfectas, nuestro espíritu tiene directamente acceso a él, gracias a un conocimiento inmediato de las formas matemáticas y a una capacidad para razonar sobre esas formas. Se trata de un auténtico debate filosófico de la más elevada estirpe. Si los objetos matemáticos existen independientemente de la mente humana, es efectivamente porque hay otro mundo, al menos otra dimensión, en la que esos objetos existen independientemente de toda persona. Y conforme a lo mencionado por Penrose, la posibilidad de la mente humana de acceder directamente a ese mundo de las matemáticas le otorga un poder superior al de los ordenadores, los cuales por definición no pueden tener acceso a él. Penrose publicó en las últimas décadas varios libros que causaron escándalo entre los materialistas, entre ellos Las sombras de la mente y, poco antes, La mente, la computadora y las leyes de la física, donde se refiere detalladamente a estos interesantísimos temas. Ahora bien, hay que decir que si bien es cierto que Gödel afirmó con firmeza y en repetidas ocasiones que la mente humana era de naturaleza inmaterial, consideraba que su teorema no bastaba para poder demostrar este carácter inmaterial de la mente. En una situación que parece de novela, Gödel solía escribir en un lenguaje codificado, llamado Gabelsberger. Con los años se transcribió al español, y muchos otros idiomas también por supuesto, y una de sus notas dice lo siguiente: mi teorema de la incompletitud implica que o bien la mente no es mecánica, es decir, no es la producción de una máquina como el cerebro, o bien la mente humana no puede entender su propio mecanismo, o bien el espíritu humano es una realidad independiente del mundo material, o dos, los objetos matemáticos tienen una realidad fuera de ese mismo mundo material, lo que a sus ojos aseguraba la derrota del materialismo. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free Will, nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Al poseer el 70% de toda la capacidad de observación astronómica del planeta, Chile es el país más importante para esta disciplina, pero pocos conocen la historia de cómo este remoto país en el fin del mundo logró convertirse en la joya científica que es ahora. En Historia de la Astronomía en Chile recorrerás desde las primeras expediciones astronómicas en el siglo XIX hasta nuestros días. Todos estos grandes hitos de la ciencia de las estrellas rigurosamente investigados tras un año de documentación y producción, ya disponible en todas partes del mundo. Por eso mismo, Gödel afirmaba que su teorema muestra solamente que la mecanización de las matemáticas, o sea, la eliminación de la mente y de las entidades abstractas, es imposible. El espíritu y la materia son dos cosas diferentes. Es una posibilidad lógica que la existencia de un espíritu separado de la materia sea una cuestión que se pueda comprobar. Podría ser que no hubiese suficientes células nerviosas para realizar todas las funciones del espíritu. Todavía más, extendía su concepción no materialista del espíritu a la de la naturaleza de la vida y de su evolución. No creo que el cerebro haya aparecido de manera darwiniana. De hecho, se puede refutar. Un mecanismo simple no puede conducir al cerebro. Gödel pensaba que el darwinismo
que llamaba el mecanicismo en biología, algún día sería refutado de manera racional. Creo que el mecanicismo en biología es un prejuicio de nuestro tiempo que será refutado. A mi parecer, la refutación tomará la forma de un teorema de matemáticas que mostrará que la formación a lo largo de los tiempos geológicos de un cuerpo humano, gracias a las leyes de la física o de otras leyes de la naturaleza similar, a partir de una distribución aleatoria de partículas elementales, es tan poco probable como la separación por azar de la atmósfera en sus diferentes componentes. Gödel además escribió mucho respecto a la intuición, cuyo carácter repentino e instantáneo le parecía una prueba suplementaria de la naturaleza inmaterial del espíritu humano. Pero si el espíritu humano no es material y no es el producto del cerebro, ¿podría subsistir después de la muerte? Gödel da una respuesta positiva a esa pregunta. Por cosas de la historia, Gödel termina en Estados Unidos y se hace muy amigo de Einstein, con quien conversó cientos de horas acerca de todo, paseando por los parques. Muchos de esos fragmentos de conversaciones los conocemos gracias a su correspondencia que tenía con su madre. Vuelvo a casa con Einstein casi todos los días, decía en sus cartas. Hablamos de filosofía, de política y de los Estados Unidos. Su religión es mucho más abstracta, como la de Spinoza o la de la filosofía india. La mía es más cercana a la religión de la Iglesia. Con este concepto de iglesia en mayúsculas, seguramente Gödel se estaba refiriendo a la luterana, que era de la que provenía su familia, al parecer. El Dios de Spinoza es menos que una persona. El mío es más que una persona, porque Dios no puede ser menos que una persona. Puede desempeñar el papel de una persona. Respecto a esto, hay otro punto muy importante. Entre julio y octubre del 61, el lógico le va a escribir 4 cartas a su madre Marianne, la que por cierto estaba en Viena, porque pasaba que ambos ignoraban si se iban a poder volver a ver en vida. Por lo que Marianne le pregunta si, en caso de no poder volverse a ver en esta vida, sería posible reencontrarse después de la muerte. Los biógrafos y cercanos a Gödel confirman que este era un hombre hiperracional y ponía la lógica y la razón por encima de todo. Nunca hubiese podido deformar su pensamiento para consolar a alguien, aunque se tratara de su propia madre. Le hubiese parecido una terrible traición a la lógica y a la razón, y por eso es que podemos estar seguros de que sus palabras, escritas en este caso en un lenguaje simple y accesible, ya que su madre no sabía nada de ciencia, expresan el fondo de su pensamiento. Este es el razonamiento íntegro que se encuentra en su carta del 23 de julio de 1961. El mundo no es caótico ni arbitrario, sino que, como lo muestra la ciencia, la regularidad más grande y el orden más grande reinan por todas partes. El orden es una forma de racionalidad. La ciencia moderna muestra que nuestro mundo, con todas sus estrellas y sus planetas, tuvo un comienzo y tendrá probablemente un final. Por lo tanto, ¿por qué solo habría de existir este mundo? Ya que un día aparecimos en este mundo sin saber ni cómo, ni desde dónde, lo mismo puede producirse de nuevo en otro mundo, del mismo modo. Si el mundo está ordenado de manera racional y tiene un significado, entonces tiene que haber otra vida. ¿Para qué serviría producir una esencia, el ser humano, dotada de un número tan grande de posibilidades de desarrollos individuales y de evoluciones en sus relaciones, pero a la que no se le permitiría realizar sino una milésima parte de ellas? Sería como establecer los cimientos de una casa haciendo grandes esfuerzos para luego dejar que todo se desmoronase. Cabe preguntarse ahora entonces si podría el razonamiento de Gödel aplicarse al universo como un todo. Si el universo es coherente y se funda en un sistema de leyes provenientes de las matemáticas, ¿no podríamos acaso deducir que está incompleto y por consiguiente podría buscarse su origen fuera del propio universo? Gödel se interesó por el universo en los años 49 a 50 hasta el punto de ofrecerle a Einstein como regalo de cumpleaños una nueva solución a las ecuaciones de la relatividad llamada universo de Gödel, en el que sería posible viajar en el tiempo, pero no se implicó en la aplicación de un teorema al universo en sí. No obstante, otros lo hicieron en su lugar, haciendo explícita o implícitamente referencia al teorema de Gödel para afirmar que el hombre nunca podrá entender el universo en su totalidad. Así es como el reputado astrofísico Trinh Quang Thuan
de quien tenemos un especial en arte, astronomía e historia, para que vayan a verlo aquellos que están inscritos en ese curso, dice que del mismo modo que es imposible demostrarlo todo en matemática, el espíritu humano nunca podrá entender la totalidad del universo. El universo no será para siempre inaccesible. La melodía permanecerá secreta para siempre. Semejante análisis hace el físico Paul Davies en su libro La mente de Dios, al expresar que una explicación racional del mundo, pensado como sistema cerrado y completo de verdades lógicas, es casi probablemente imposible. Estamos desconectados del conocimiento último de la explicación última, por las propias reglas del razonamiento que nos incitan a buscar semejante explicación. Para ir más allá de esos límites que el teorema de Gödel plantea a nuestra comprensión del universo, Paul Davies nos propone acudir a la mística. Si deseamos ir más allá, tenemos que abarcar un concepto de comprensión diferente al de la vida racional. La vía mística es tal vez un camino hacia esa comprensión. Nunca he tenido experiencias místicas, pero conservo un espíritu abierto en cuanto al valor de esas experiencias. Constituyen tal vez la única manera de trascender las fronteras que la ciencia y la filosofía pueden franquear, la única vía posible hacia lo último. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways